Hola, mi nombre es Marcos Periarnau, soy investigador de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Filosofía. Quería agradecer en primer lugar a CAIA por la organización del Congreso, agradecer también a nuestras coordinadoras de mesa y agradecer las investigaciones de Sandra Sir, de Fabio Ares, Marina Garone, María Lía Muniz a la Casa y Claudia Román, porque sin sus trabajos yo no hubiera podido ni siquiera imaginar el mío. El desafío de exponer a través de un video nos lleva a uno de los problemas de nuestro objeto a abordar, pues justamente el romanticismo introduce en la historia de la filosofía y el pensamiento el problema de la exposición. Es decir, la conciencia de la forma en la cual se exponen las ideas es tan importante como el contenido de las ideas que se presentan. Y en ese sentido, nuestro objeto, que son los carteles, como dispositivos estético-políticos, son relevantes porque son el medio y la forma de anunciar estas ideas que se van a escribir en esa época. Partiendo de una definición amplia de cartel como una relación compleja entre lo visible y lo enunciable, es decir, lo que puede ver y decir una época, es que me interesaba compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un elemento poco abordado como los carteles y un elemento menos abordado aún como son las tipografías. Entonces voy a intentar trazar una curva que va desde las letras de la Revolución y de la Independencia, con tipos extranjeros, hasta la fundición de tipos y una matriz propia en nuestro país, ¿no? Entonces la hipótesis que nos guía es que en la historia de los tipos y de la tipografía está también atravesada por la historia de la imprenta, la historia del cartel como dispositivo estético-político, la historia de una conformación de una cultura visual, la historia de la formación de la nación y la historia de las ideas estéticas del romanticismo. Lo que vemos es una letra, la primera del abecedario, una figura geométrica negra, triangular, con caída a dos aguas, como el techo de una casa. Sin embargo, a diferencia de la aplastada bastardilla, es romana redonda, su ápice es puntiagudo, sus serifas lineales. El contraste entre finos y gruesos podemos ver que es altísimo. Está compuesta por material de origen inglés, fundido por la British Leather Foundry, y su diseño probablemente es del punzonista Richard T. Austin, y casi segura fue adquirido en el obrador de fundición londinense Edmund Fry and Company. La primera letra del Acta de Independencia declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en Sudamérica no es argentina, es inglesa. Fue impresa en Manuel José de Gandarillas y compañía, una imprenta que había inaugurado un año antes, en 1815, y sus vínculos con el gobierno eran estrechos porque su dueño había sido integrante del Cabildo, ¿no? Vemos que el vínculo entre imprentas y gobiernos es desde el origen estrecho. Nos encontramos entonces con una paradoja, ¿no? En el comienzo. Eh, una paradoja que implica que la independencia argentina se declara con tipos ingleses, ¿no? Esta es una figura, la figura de la ironía, que es propia del romanticismo, e implica que no se puede salir de la oposición observándola desde el exterior, sino que se la puede percibir desde adentro. Entonces, este movimiento autoconsciente de la ironía es justamente este paradójico estar al mismo tiempo en la oposición y por encima de ella, ¿no? Vemos que están enmarcados por unas viñetas de motivos vegetales, ¿no? Al fondo, lo que se llama el pie de página, está el nombre de la imprenta de Gandarillas, que sería el pie de imprenta, y estas viñetas decorativas contienen un texto, digamos, rico en tipografías, tamaños y puesta en página. Está dividido por titulares y hacia abajo lo sostienen tres columnas, digamos, ¿no? Donde están los nombres de quienes sostienen esta declaración de independencia, ¿no? Es decir, quienes soportan en sus cuerpos de textos, en sus cuerpos, el enunciado de la independencia, ¿no? Curiosamente, no solo incluye a quienes están presentes, sino también, si se lee abajo, a quien está en viaje, digamos, ¿no? Sus tipos neoclásicos se distinguen notablemente de las primeras composiciones tipográficas barrocas de la Real Imprenta de los Niños Expósitos, ¿no? La primera imprenta de Buenos Aires, cuyo establecimiento tuvo lugar en 1780, ¿no? Era la imprenta que tras la expulsión de los jesuitas quedó en manos de los franciscanos, y fue comprada por el virrey Juan José Bertis, el intendente del Ejército y la Real Hacienda Manuel Ignacio Fernández, y José de Silva y Aguiar, el primer librero porteño. El objetivo principal era la impresión de actos administrativos, pero lógicamente después la imprenta fue demandada también para hacer carteles para los toros,
convites y otros impresos. En esos impresos es que se van a poner en circulación las ideas libertarias. Vemos el contrato social de Rousseau, traducido por Mariano Moreno, y podemos pensar que sin haberlo previsto ni habérselo propuesto, la imprenta colaboraría con el fin del virreinato. Y por otra parte, quienes habían nacido en las colonias españolas eran expósitos, ¿no? De alguna forma abandonados por una corona hackeada por las tropas francesas. Entonces, igual que los niños entregados a la casa de los expósitos, que se llamaba así porque recibía un porcentaje de las ganancias de la imprenta, habían decidido, quienes vivían en la colonia, abandonar a quien los virreinaba. ¿No? En la prototipografía porteña, Fabio Ares señala que los tipos eran de diseño romano antiguo y, a diferencia de los modelos de transición y modernos utilizados en Europa en aquella época, utilizaba cortes de Robert Granholm, ¿no? Vemos las letras de corte antiguo, una inspiración severiana y, bueno, con rasgos humanistas. La letra D me interesa que la observemos porque nos advierte acerca del el uso repetido de los recursos tipográficos, digamos, ¿no? Aparece como titular en el del contrato social y aparece como capitular en la Gaceta de Buenos Aires. El texto de la Gaceta nos dice también algo importante respecto a la función de la imprenta en aquella época, ¿no? Porque justamente la imprenta, dice la Gaceta, es un conjuro contra la disolución, porque comunica y establece el vínculo entre representantes y representados. Es decir, despeja los fantasmas entre ese vínculo y garantiza la transparencia de ese lazo social. Gran parte de este material tipográfico fue destruido en las invasiones inglesas en 1807. Fue recuperado este material, pero de la imprenta y los tipos de los ingleses que estaban en Montevideo. Entonces, segunda paradoja, ¿no? El triunfo sobre las tropas británicas se celebró con impresiones y producción impresa con tipos ingleses, ¿no? Las letras de la Revolución no fueron inglesas, sino que fueron españolas. Fueron letras de transición y herramientas diseñados por Jerónimo Antonio Gil, un reconocido punzonista español, y llegaron en 1809. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque, como señalan los investigadores, la llegada de tipografía a nuestro país fue en oleadas, ¿no? Y así se fueron surtiendo las imprentas locales, que alrededor de 1815 había 19 imprentas. Esa multiplicidad en estilos y esa heterogeneidad en los tipos es análoga también a la población heterogénea que también recibió estas costas a comienzos del siglo XIX también, ¿no? Esta primera etapa de imprentas culmina con el decreto del gobernador Rivadavia en el año 1824, que convierte a la Real Imprenta de los Niños Expósitos en la imprenta del Estado. Y se abre una segunda etapa, digamos, ¿no? Donde el país busca su unidad y una matriz tipográfica propia que va a tardar en alcanzarse. Pero me gustaría antes detenerme en el vínculo entre el cuerpo del rey y el cuerpo de la letra, ¿no? Porque si bien rompemos con la corona, el rey sigue vigente en el tipo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el- antiguamente, digamos, cada fundidor, digamos, daba una medida distinta a los tipos que fabricaba según sus propias escalas, digamos, ¿no? Fue en 1742 Fournier quien intenta organizar un sistema de medidas, digamos, que nunca llegó a ponerse en práctica. El que logró ponerse en práctica fue el sistema de Franz-Didot, que en 1760, en vez de tomar una medida de un tipo anterior, inventa un nuevo patrón que es el patrón del pie del rey, ¿no? Que era la medida legal de entonces. Entonces, podemos pensar ahí que así como los primeros tipos de Gutenberg tenían en la letra gótica la forma de la religión, en el sistema de medidas de Didot estaba el rey, digamos, ¿no? Y el Didot es la tipografía que utilicé para los títulos de la presentación. Y vemos también la imagen de un naipe, ¿no? Un naipe que tiene la figura del rey de oro
que fue impreso por la misma imprenta que difundió las ideas de la Revolución de Mayo y la Gaceta, ¿no? La imprenta de Gandarillas. Podemos pensar que roto el vínculo con la corona, el rey vuelve a la mesa a través de los naipes. ¿Qué es el tipo? Bueno, el tipo es una pieza metálica cuya aleación de metales se compone generalmente por un 60% de plomo, 30% de antimonio y un 10% de estaño. El tipo tiene un cuerpo, como vemos, tiene una anatomía. La parte más sensible e importante del tipo es el ojo, la superficie que entintada produce la impresión. Y a diferencia del cuerpo humano, el ojo está arriba de la cabeza, que es la parte de la letra en la que está montado el ojo. El hombro o rebaba es el blanco que deja el ojo a sus lados y es fundamental porque forma los espacios entre letra y letra, ¿no? La altura del tipo es la parte comprendida entre la cabeza y la base o el pie. En una página impresa, digamos, lo que ve un tipógrafo no solo son las letras, sino los interlineados, la constitución de los blancos y los espacios, ¿no? Así como hay letras, el armado de la rama que hace un tipógrafo lo constituyen los interlineados, los espacios para dar aire entre las letras. Bien, bárbaras y civilizadas, la letra encarnada en el cuerpo. Quizás el retrato más conocido de Esteban Echeverría es el realizado por el pintor francés Ernest Charton, ¿no? Que era parte de la troupe de artistas viajeros del siglo XIX, es un retrato al óleo realizado a partir de testimonios, ¿no? Y está compuesto al modo de los retratos de la escuela romántica francesa, ¿no? Echeverría se yergue de forma estatuaria, sobre un panorama de horizonte y de pampa. Vemos la comba frondosa de un árbol dispuesto casi escenográficamente en el primer plano, y la comba de nogal, que oficia de arcada superior, se complementa con la U de la patilla, vemos, y la U de la mano derecha. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, porque justamente en el matadero, eh, la forma de distinguir, ¿no? Al unitario, que es, eh, que es digamos, víctima de la falta de suministro de carne que había justamente en la cuaresma, por la provisión de carne de la iglesia y la, la facilitación de rosas de unas cabezas de ganado, ¿no? Que van en los corrales del matadero. La advertencia del unitario se da a partir de la patilla, ¿no? Esa forma tipográfica. Dice, no ve la forma, la patilla en forma de U, no trae, no trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero. Entonces, la primera idea que tienen los federales es tuzarlo, cortarle el pelo, ¿no? Y tuzarlo con las tijeras con las cuales se tuza a los caballos, ¿no? Y lo primero que se le hace es afeitarlo a la federala. Esta escena, digamos, así como están los tipos, están los prototipos, ¿no? David Viñas sostiene que esta es una escena prototípica o donde se puede situar el origen de la literatura argentina como violación. Hay otros autores como Martín Cohen que plantea que más que una violación de lo que se trata es de una inundación, ¿no? Y en nuestro caso, no es el momento apropiado para desarrollarlo, pero quizás la hipótesis que sostenemos es que el origen, digamos, de la literatura argentina, a partir pensado de esta escena y otras, podría ser a partir de una idea de una broma como una broma pesada, ¿no? Justamente el juez lo que afirma es, pobre diablo, queríamos únicamente divertirlos con él y se tomó la cosa demasiado en serio, ¿no? Así como los tipos están organizados en un cuerpo, las letras también tienen partes, entonces, retomando esta idea del fragmento romántico, del descuartizamiento en el relato de Echeverría, podemos descuartizar un poco las letras y ver que tienen un brazo superior o travesaño, un trazo principal o asta, tienen remate, terminal, gracia, uña o gancho. Vemos que sus articulaciones en unión o punto de enlace tienen ojo, oreja, panza, piernas, cola, hasta hombros, ¿no? Bien. em, este fragmento romántico, como decíamos, propio del discurso, si ustedes quieren, unitario, que proliferaba en folletines, producciones epistolares, ¿no? Toda esa literatura romántica, es quizás el enemigo de la unificación rosista, ¿no? Y su estrategia para domeñarlo
justamente a costa de descuartizamientos, quizá lo que hace es multiplicar aquello que pretendía erradicar, que eran esos fragmentos, ¿no? Pero también es interesante observar de qué forma y con qué estrategias intentaba inscribirse en los cuerpos y las conciencias de sus contemporáneos para detener esa fragmentación, ¿no? Acá lo que vemos es la divisa punzó, ¿no? Que por un decreto de Rosas era de uso obligatorio a partir del año 1832. Y lo que vemos es la figura de Rosas, ¿no? Que no mira a su interlocutor, sino más bien comparte la dirección de la mirada de quien lleva puesta la divisa punzó. Sin embargo, es para su mirada y el ejercicio del control de su mirada que es obligatorio llevar esa figura. Quien no es portador de la divisa y la observa, cae bajo la mirada de la figura, digamos. La figura de perfil es el vigilante a lo que se invita a quien la porta, la mano a vigilar. Es decir, el control social se ejerce desde el propio cuerpo social, un cuerpo social de la primera mitad del siglo XIX. Y son incorporados en una representación, en la práctica de un papel a interpretar frente a los demás, ¿no? Aún sin ser rosista, esa apariencia alcanza para no perder la vida. Lo que demanda, digamos, el régimen es la apariencia, la exterioridad. Respecto a las conciencias, digamos, no hay otra forma sino la mirada divina para alcanzar sus buenos y malos pensamientos, ¿no? Entonces vemos que hay una batalla que se libra en todos los campos, incluso en el color. Y acá hago un salto para pensar también cómo las continuidades respecto de la batalla en el color en la campaña electoral actual, ¿no? Que se disputa también los espacios de los cuerpos y sobre todo los espacios gráficos de la ciudad para inscribirse, ¿no? Y lo que vemos es en una tipografía sin serifa, juntos, que funciona debajo de la imagen, que hay un juego de colores que comienza en el rojo, digamos, más propio del radicalismo, en el caso de Manes, y va transformándose en un amarillo de PRO, de Juntos por el Cambio, al llegar a Graciela Ocaña. Y quien está en el medio, digamos, ¿no? En una figura trinitaria, digamos, ¿no? Bastante clásica, es quien se denomina el Colorado Santini, ¿no? Nombrado a través de un color, el colo, que aparece justamente como hashtag o como consigna en las gorras rojas de sus simpatizantes que lo acompañan en la foto a la derecha. El uso del rojo también se ve en otras gráficas, ¿no? Por ejemplo, en el atelier de Beaux-Arts del mayo del 68, o en el antiafiche de Roberto Jacobi, donde vemos a un Che Guevara, así como decíamos la patilla, lo que vemos acá también es el pelo largo y el bigote característico. Y otras obras más contemporáneas como Windows, del 2011, de Mariela Scafati, donde vemos afiches rojos con un manuscrito, una letra manuscrita, y textos, digamos, ¿no? O sea, es una escritura que refiere a otra escritura, una escritura de las redes sociales y los mensajes de texto, donde esta tecnología, digamos, previa, revela o permite una distancia con esas escrituras digitales, digamos, ¿no? Y también aparece este movimiento, este activismo del cronoactivismo, digamos, ¿no? Incluido en la muestra Transformación la gráfica en desborde, donde vemos la disputa librada en el color, ¿no? A partir un poco de la consigna Pantone no, tinte político sí, ¿no? Un grupo conformado por Mariela Scafati, Marina De Caro y Guillermina Mongan, ¿no? Que intentaban darle la palabra al color para hacer de él una nueva militancia política. Vemos los rosas mordida, rosa concha espuma, rosa en mente, y acá los vemos montados los carteles en un camión en la marcha del orgullo, participando de otros montajes. Y la disputa en el color también la podemos ver en los pañuelos, ¿no? Los pañuelos de las madres y los pañuelos verdes, celestes, y una multiplicidad de colores y consignas en las cuales se desplegaron en los pañuelos. Lo que vemos son los afiches de las consignas militares de Rosas, dadas en el río Colorado, ¿no? Es decir, las consignas orales se transforman en escritura, durante la campaña al desierto en el año 1833 y 1834, que se vuelven carteles, ¿no? Y santo y seña en las fiestas julias,
para celebrar la independencia en San Fernando, como señala en celebrar y gobernar María Lía Munilla Lacasa, ¿no? Vemos que las afirmaciones son mayúsculas y se realizan también en mayúsculas, ¿no? Subordinación, elemento, preciso, anarquía, sota infernal. La mayúscula de unos carteles nos recuerda una modificación radical en la escritura que señala Armando Petrucci, para él el cambio más importante de la historia de la escritura latina, que es el pasaje de las mayúsculas a la minúscula carolingia, ¿no? Otra modificación en la escritura muy importante fue la separación de las letras, es decir, antes las letras iban continuas, y el sistema de puntuación que introduce la cultura universitaria escolástica en el siglo XII, ¿no? Y me parece muy importante el sistema de puntuación porque los carteles justamente trabajan con un sistema de señalamiento y orientación del sentido y dirección del sentido, y a veces en juegos de esos sentidos, que en algún punto también em, nos permite pensar las consignas de Rosas como máximas para la acción, ¿no? Y como organización de la acción de los hombres, ¿no? La organización de la acción de los hombres que es propia de las tablillas, si ustedes quieren, de los 10 mandamientos, digamos, ¿no? Entonces las consignas de los carteles suelen ser ingeniosas, suelen ser sentencias o sentenciosas, ¿no? De pensamientos que mueven a la acción. Y en general su formación implica la agudeza o la viveza, digamos, ¿no? La ironía propia romántica, digamos, ¿no? Las letras, como vemos, también pueden adquirir forma humana. Abajo en el cartel de preciso vemos, aquí están ampliadas y un poco pixeladas, em, donde vemos como el vínculo entre la forma humana y la letra, y nos recuerda a la imagen de la reminiscencia de Giovanni Battista de la Porta, de 1602, donde cuerpos humanos forman las letras. Pero también tenemos, por ejemplo, la obra de Luis Pasos, Transformaciones de masas en vivo, donde se forma con cuerpos humanos la, la consigna peronvense, y vemos también la facilidad y la prestación de los dedos para formar letras, como en el caso de la B de la Victoria en la revista Montoneros. En esa línea, digamos, ¿no? Podemos pensar que las primeras letras fueron, antes que tipográficas, digamos, manuscritas, es decir, realizadas a mano cuneiformes. Es decir, la letra es un dibujo, digamos, ¿no? Y así como sostenían en 3 columnas el enunciado de la independencia, como vimos en el Acta de Independencia, en el Mosquito, digamos, lo que vemos son las figuras políticas de la época sosteniendo estos carteles en las cuales hay letras, ¿no? Esta es la tapa del Mosquito del año 1888 de Stein, ¿no? Nuestro Granville criollo. Y como señala Claudio Román, muestra esta revista, digamos, muestra un espacio disponible, digamos, ¿no? A diferencia del rosismo, donde el papel, digamos, que los ciudadanos debían representar era el de rosistas, el papel de la prensa aquí ya funciona como un espacio para representar los dramas, ¿no? Entonces hay posibilidad de risa y caricatura, y este espacio disponible se puede verificar en él la consolidación de un espacio estatal. Digamos, hay distancia entre los representantes y los representados, ¿no? A diferencia de Rosas, donde había que representar el papel de federal. Y vemos también que la revista juega con la letra y el dibujo, donde las figuras políticas, digamos, devienen signos de puntuación. El punto de interrogación, el punto de admiración, el punto y coma, el punto final y los 2 puntos. Una pregunta, digamos, que atraviesa y nos permite pensar los carteles es cómo se imprimían en la conciencia esas letras y esas ideas, ¿no? Y acá aparecen las cartillas o silabarios, ¿no? Donde los catecismos religiosos eran desplazados por los catecismos cívicos, digamos, ¿no? Y vemos también el método de lectura gradual diseñado por Sarmiento, digamos, ¿no? Donde ahora nos vamos a referir. Pero antes de referirme a lo de Sarmiento, quisiera también desarrollar una idea propia, un problema propio del romanticismo, que tiene que ver con que la idea en el romanticismo suprema es la belleza, ¿no? Que es capaz de reunir lo bueno y lo verdadero. Y esta idea de lo bello debe manifestarse y realizarse, es decir, debe ser un acto. Esto supone una fuerza, la voluntad de un sujeto, cuya acción estética debe ser efectiva y eficaz, ¿no? Se le exige a la idea efectuarse en el mundo, y para ello debe encarnarse en el pueblo y ser accesible.
En ese sentido, los carteles y los impresos son el medio para encarnarse en el pueblo. Y aquí se cruzan, digamos, la forma y la formación, arte y cultura, la educación y la sociabilidad, ¿no? La filosofía tiene la función de movilizar, digamos, ¿no? De activar y que las ideas se vuelvan accesibles al público. Entonces, ¿dónde se anuncian estas ideas? Sino en los carteles, en los impresos. Y lo que se anuncia es una nueva mitología de la razón, ¿no? Que desplaza con las ideas de libertad e igualdad a la fe eclesiástica. Me interesa del método de lectura gradual de Sarmiento, ¿no? La inclusión del error como estrategia pedagógica, ¿no? Así como quizás los primeros escritos, por escasez de material tipográfico, había errores ortográficos, en el caso de Sarmiento, él menciona, dirigiéndose al maestro, ¿no? Le dice, no se preocupe el maestro sobre la ortografía de las palabras, ¿no? Las letras inútiles o convencionales H, U, después la Q, se irán introduciendo poco a poco. Bien, la matriz de la nación, fundar un país es fundar sus tipos. Lo que vemos es el catálogo, el muestrario tipográfico de Estrada, ¿no? Donde me parece muy interesante ver cómo en el nombramiento y los nombres elegidos para las tipografías se nota que hay una estrategia de unificación nacional, ¿no? Aparece la jujeña, las santafesinas, las entrerrianas, las riojanas, las porteñas, las cordobesas, ¿no? Es decir, que se realiza en ese muestrario este afán de unificación, ¿no? Si bien los tipos móviles tienen su origen en la época de Gutenberg, la fundición de tipos, digamos, se volvió verdaderamente industrial recién en 1840 con la invención de la máquina fundidora de tipos, ¿no? Por el escocés David Bruce en Nueva York, que llegaba a fundir 80.000 letras por día, ¿no? Y me parece interesante también ver justamente cómo el cartel permite anunciar también y difundir a la propia imprenta, digamos, ¿no? Es decir, el cartel es el recurso que tiene la imprenta para difundirse, como vemos el cartel de la imprenta Minerva. Las, em, las, las tipografías se organizan en familias, ¿no? Hay un manual de tipografía del imprentero español radicado en Buenos Aires, Benito Hortelano, del año 1864, ¿no? Que le dirige a los tipógrafos del Plata, ¿no? Y señala que el siglo XVIII es el siglo de los grandes impresores, ¿no? Baskerville en Inglaterra, Didot en Francia, Ibar en España y Bodoni en Italia, ¿no? Em, Bien, volviendo a Estrada, me parece interesante también señalar su participación y la producción, digamos, de la imprenta de Estrada en la producción editorial y de material educativo. Es decir, para que se pueda realizar las ideas, digamos, de educación, por ejemplo, trabajadas por Sarmiento, quizás en vez de un tren en la publicación del método electoral, se podría haber incluido una imprenta, ¿no? Porque justamente para poder realizarse eso, implicaba todos aquellos surtidos que la imprenta de Estrada traía, ¿no? Artículos como papeles, cuadernos, plumas, tintas, tinteros, portaplumas, lápices, libros de educación, banco de escuelas, globos, mapas, telurios planetarios, ¿no? Y esto nos lleva a un documento que es la factura emitida por la imprenta rural de Martín de Viedma, a la Municipalidad de Flores, del año 1874, donde en la suma total, digamos, suman 1.600 carteles, ¿no? Donde ahí vemos el lugar de los carteles en las imprentas y en las tipografías, ¿no? Las tipografías utilizadas para carteles, a diferencia de los que se utilizan para los libros, digamos, que se utilizan en general tipos de 6 a 14 puntos, en los carteles los tipos son de 16 a 130 puntos, ¿no? Y acá vemos los tipos para carteles del muestrario de Estrada. ¿Qué es lo que se anuncia en los carteles? Bueno, el cartel anuncia la modernidad, la realiza, digamos, en sus tipografías del siglo XVIII, ¿no? El discurso del progreso, digamos, del siglo XVIII y del siglo XIX se sostiene y se imprime en estas tipografías que mencionamos antes. La Bodoni, la Didot, la Baskerville. En el libro de los pasajes, ¿no? Y en el pasaje de las exposiciones, carteles
Granville, Benjamin advierte la proliferación de carteles de la París del siglo XIX, ¿no? Y su reflexión atiende tanto las obras maestras caligráficas en los letreros de los locales comerciales, como el contenido de la publicidad de la sal Bullrich en el metro, ¿no? Un carro que en el desierto pierde la sal y en esa sal que va quedando en el piso se forman las letras de sal Bullrich, ¿no? Y también señala la aparición del vocablo anuncio, que ocurre al mismo tiempo de la aparición del hombre anuncio, es decir, aquella persona que, como los personajes en El Mosquito, servían de soporte a los carteles. ¿Por qué es importante para Benjamin el cartel? Bueno, porque justamente el cartel lo que anuncia es la experiencia del siglo XX en el siglo XIX, ¿no? Eh, una forma de percepción, ¿no?, que está vinculada con el shock. Está esta idea de que los carteles tienen esta vista abuelo de pájaro, ¿no?, que deben generar una impresión, un shock, interrumpir, digamos, la percepción para inscribirse. Y así como Benjamin trabajaba en la París del siglo XIX, un periodista italiano con el seudónimo Aníbal Latino advirtió, ¿no?, y nos permite pensar la Buenos Aires, ¿no?, del año 1886, ¿no?, en su libro Tipos y Costumbres Bonaerenses. Ahí señala que grande es el número de letreros que anuncian el nombre de comerciales e industriales, porque grande es el comercio de la ciudad, que surte de toda clase de efectos a las demás provincias de la República, pero no iguala con mucho al de los abogados, de los que hay una verdadera plaga, ¿no? Y cuestiona que la falta de luz, digamos, de alumbrado, y la deficiente arquitectura no logra generar las vidrieras estos golpes de vista, ¿no?, que sí lo logran los gritos de los eh, vendedores ambulantes. ¿Qué me parece interesante acá? Bueno, así como están las tipos de la tipografía, también aparecen los tipos, que es una idea importante en el romanticismo que viene un poco a cuestionar la idea del ideal del clasicismo, ¿no? El romanticismo busca más bien lo típico, lo característico. ¿Qué sería eso? Bueno, sería lo que distingue o es original de una cosa o persona y lo diferencia de los demás, ¿no? Y sin ir más lejos, el artista, digamos, debe convertirse también en un tipo interesante para llamar la atención. Esto implica adoptar una serie de estrategias en la presentación de sí mismo, en su autoexposición, digamos, ¿no? Y además debe coincidir con su propio tiempo, el tiempo moderno, que es inacabado, y que debe tener la propiedad de ser un anuncio de la novedad, y mantenerse en el tiempo de la promesa, digamos, ¿no? Bien, y aquí llegamos al final de nuestra presentación, con el remate, que es como también cierran las letras, ¿no? Em, y quizás con esta idea que mencionamos antes del beats, del romántico, de la agudeza, o de la chispa genial como un golpe de vista también podemos pensar, que busca hacer trastabillar el modelo ideal, ¿no? Y consiste, como este trabajo, en buscar semejanzas, en crear afinidades, porque entiende que es el modo de realizar la mediación entre la esencia y la manifestación, ¿no?, que decíamos al principio, de la forma en la cual se presenta una idea y la idea. El vínculo entre lo infinito, inalcanzable, y lo finito. Entonces, de esta forma, eh, intenta alcanzar, digamos, la plenitud de lo infinito por un instante. Las impresiones que trabajamos fueron nada menos que la primera aparición sensible, digamos, de aquella sociedad utópica de hombres libres e iguales, ¿no? Es decir, la vida reciente de la patria tenía su lugar, o topos, literalmente en el espacio de aquellas producciones gráficas que trabajamos en nuestra exposición, ¿no? ¿Y cuál es la paradoja, digamos, ¿no? Que aquellos carteles que anunciaban otra sociedad fueron a lo largo del siglo cediendo su espacio hasta ser ocupados casi exclusivamente por las publicidades, ¿no? Em, entonces, lo que podemos pensar quizás después de este trabajo es la incorporación del cartel en la esfera artística recién a partir del siglo XX, comienzo del siglo XX, con las primeras vanguardias, ¿no? Y para cerrar, me interesaba compartir con ustedes, el título de esta ponencia es "La tipografía es el mensaje", jugando con la frase de McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje, es decir, pensar en una
hipótesis respecto de cuál sería el Aleph que vio Borges, si estaba en el sótano de Daneri o si en realidad estaba en el primer párrafo del Aleph, ¿no? En esa advertencia que hace Borges de el cambio de un afiche de una marca de cigarrillos rubios, ¿no? Que vincula con el aniversario de la muerte de Beatriz, ¿no? Y ve que se cambia ese afiche, ¿no? En esas carteleras de Constitución. Estos son afiches, ¿no? De cigarrillos rubios de aquella época. Y me pregunto, y abro la pregunta respecto de cuál habrá sido el que vio Borges. Ese punto, digamos, donde se pueden ver todos los demás puntos, quizás podrían ser las carteleras. Muchas gracias.